بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وعلى ذريتهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. En el nombre de Allah, el misericordioso, el compasivo, que la paz y las bendiciones de Allah sean con el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, con su familia, con sus compañeros y con todo aquel que siga su camino hasta el día del juicio final. Pido a Allah subhanahu wa ta'ala nos permita seguir aprendiendo de todo aquello que sea beneficioso para nosotros, que nos conceda a su vez el beneficio de todo lo que vamos aprendiendo y que aumente nuestro conocimiento. Allahumma amin. Hermanos y hermanas, bienvenidos a una transmisión más de nuestra serie de la explicación del libro Itr al-Majalis, la fragancia de las reuniones de aprendizaje. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paz, la misericordia y las bendiciones de Allah sean con todos ustedes, mis queridos hermanos y hermanas. En nuestra clase anterior hemos hablado de las normas del zakat parte 1. Hemos hablado del concepto del zakat, cuándo es obligatorio el zakat, entre otros asuntos. En la lección de hoy vamos nosotros a hablar sobre las categorías de la obligatoriedad del zakat. ¿Sí? Repito, en la clase anterior hemos hablado del zakat, de la obligatoriedad, cuándo se está obligado a pagar el zakat, quiénes son los merecedores del zakat, también lo explicamos en la clase anterior, y normas relacionadas a los mismos. En esta lección vamos a hablar de las categorías de la obligatoriedad del zakat. Pues existen categorías y son, la primera de estas, es decir, la primera categoría son o es al-athman, ¿sí? Y que se refiere con al-athman a el zakat del oro, de la plata, ¿sí? El zakat del oro y de la plata, ¿sí? Y por extensión también al zakat del dinero, ¿sí? Entonces, al-athman se refiere básicamente, propiamente a el oro y la plata, ¿sí? El nisab del oro equivale a 85 gramos. El nisab del oro equivale a 85 gramos. ¿Qué quiere decir esto? Que si una persona posee 85 gramos de oro o más y cumple las condiciones como haber pasado un año lunar en su mano, en su poder, entonces, y entre otras condiciones como ser musulmán y todas estas condiciones, ¿sí? Entonces debe pagar el zakat del mismo. Y el nisab del oro, repito una vez más, es de 85 gramos. Mientras que el nisab de la plata equivale a 595 gramos de plata. La persona que posea 595 gramos de plata, ¿sí? Entonces debe también pagar el zakat. Ahora, el nisab, para que quede claro, el nisab es la cantidad mínima que debe poseer el musulmán para tener la obligación de pagar el zakat. Si una persona no cumple esta condición, es decir, no alcanza esta cantidad mínima, entonces todavía no alcanza la obligación, no está en el deber de pagar el zakat, ¿sí? Ahora, en cuanto al dinero, les había dicho que al-athman se refiere propiamente al oro y la plata, pero por extensión aplica también al dinero, ¿sí? En cuanto al dinero, y cuando hablamos de dinero, hablamos, por ejemplo, del el rial, el sol peruano, el real brasileño, el dólar, el dinero como tal, ¿sí? En cuanto al dinero, su nisab, el nisab del dinero, equivale
al valor del nisab, del oro o de la plata. Si una persona en su poder tiene dinero, tiene una cantidad equivalente al nisab del oro o al nisab de la plata, ¿sí? Entonces debe pagar su zakat, ¿sí? Y se considera el menor de ellos. Esto recuérdenlo siempre, se considera el menor de ellos. Si una persona tiene únicamente oro, entonces debe pagar el nisab del oro cuando alcance los 85 gramos de oro. Si una persona tiene únicamente plata, entonces debe pagar el zakat cuando alcance los 595 gramos de plata. Pero si una persona no tiene ni oro, tampoco tiene plata, únicamente tiene dinero, si su dinero alcanza el nisab para pagar el zakat de su dinero, tiene que alcanzar el nisab del oro o de la plata y se toma en consideración el menor de ellos, y el menor de ellos es el nisab de la plata, 595 gramos de plata. Entonces, cuando su dinero alcance la equivalencia al valor de 595 gramos de plata, entonces debe pagar zakat. ¿Sí? Entonces debe pagar zakat, porque el nisab de la plata es menor en valor que el nisab del oro. ¿Sí? Dicho esto, si la riqueza alcanza el nisab y transcurre un año lunar, que es la segunda condición, la primera condición es que la riqueza como tal alcanza el nisab. La segunda condición de estas dos condiciones primordiales, porque recuerden que para la obligatoriedad del zakat hay otras condiciones básicas como el Islam, ser musulmán, el aql, estar en la razón, ¿sí? Es decir, no haber perdido la razón. Si una persona pierde la razón, entonces no estaba obligado a pagar el zakat. El discernimiento, el niño no está obligado a pagar el zakat. Solo cuando alcance la edad del discernimiento y tiene riqueza, entonces ya debe uno pagar el zakat. ¿Sí? Y existen este tipo de condiciones. Pero las dos condiciones primordiales para la obligatoriedad de pagar el zakat son el nisab, que es la cantidad, y el haul, que es el tiempo. Y el haul equivale a un año lunar. Un año lunar. Entonces, si la riqueza, insisto una vez más, si la riqueza alcanza el nisab y transcurre un haul, un año lunar bajo su dominio, entonces debe sacar el 2.5% y pagarlo como zakat, ¿sí? Debe pagarlo como zakat. Ahora, una de las maneras más sencillas de calcular el monto del zakat es dividir toda la riqueza entre 40. ¿Sí? Una manera sencilla de calcular el monto del zakat que se debe pagar es dividir toda la riqueza entre 40. El resultado es lo que debe pagar como zakat. ¿Sí? Toda mi riqueza la divido entre 40. El resultado de esa división es lo que yo debo pagar como zakat. Entonces, esa es la primera categoría, al-athman, el zakat del oro, de la plata y por extensión el dinero. La segunda categoría es el zakat del ganado. La segunda categoría es el zakat del ganado. Esto incluye a los camellos, ovejas y vacas. Camellos, ovejas y vacas, ¿sí? La primera condición es que hayan pastado la mayor parte del año. La primera condición, ¿sí?, es que este ganado haya pastado la mayor parte del año, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si pastean por sí solos, es decir, que pasteen por sí solos, el ganado que pastee por sí solo y no sean alimentados por su propietario. Que pasteen por sí solos, es decir, libres, ¿sí?, que su propietario no asuma el gasto de su alimentación.
¿sí? Vuelvo a repetir, la segunda categoría del zakat es el zakat del ganado. Incluye a los camellos, a las ovejas y a las vacas, ¿sí? Las reses. Ahora, la primera condición es que hayan pastado la mayor parte del año, es decir, que pasteen por sí solos y no sean alimentados por su propietario. Que sean para ordeñar o para tener crías, ¿sí? Que sean para ordeñar o tener crías, pero no para trabajos de siembra o extracción de agua, ¿sí? Entonces el ganado debe haber pastado por sí solos la mayor parte del año, deben ser para ordeñar y tener crías, pero no para trabajos de siembra o extracción de agua, ni haber sido alimentados por su propietario, ¿sí? El nisab, el nisab de los ganados es de la siguiente manera. Perdón. El nisab del ganado se calcula de la siguiente manera, ¿sí? O, por los camellos, ¿sí? El ganado, el zakat de los camellos es por los camellos 5, por las vacas 30 y por las ovejas 40. Repito, el zakat del ganado, o mejor dicho, perdón, el nisab del ganado es de la siguiente manera. Por los camellos, 5. ¿Qué quiere decir 5? Cuando alcanza 5 camellos, debe pagar zakat siempre que hayan sido con las condiciones que mencioné hace un momento. Que hayan pastado la mayor parte del año, que sean para ordeñar o tener crías, que no hayan sido esto significa que no hayan sido alimentados por su propietario o eh, que no sean utilizados para trabajos de siembra o extracción de agua. Si alcanzan 5 camellos, ese es el nisab de los camellos, por tanto debe pagar el zakat. Si las vacas alcanzan 30 cabezas, 30 vacas, entonces ese es el nisab y debe pagar zakat. Y por las ovejas son 40. Cada 40 ovejas, si alcanza 40 ovejas o cada 40, ese es el nisab de las ovejas y debe pagar el zakat. El zakat que concierne al ganado, hermanos y hermanas, el zakat que concierne al ganado se encuentra claramente detallado en los hadices sahih, en los hadices que están recopilados en la enciclopedia del imam al-Bukhari y del imam Muslim, ¿sí? Y se explica claramente también en los libros de fiqh. Sí, basta abrir un libro de fiqh, que es la jurisprudencia islámica, y ahí se detalla claramente la cantidad que uno debe pagar por cada uno de estos nisab. Si uno tiene 5 camellos, ¿cuánto debe pagar? Si uno tiene 30 vacas, ¿cuánto debe pagar? Si uno tiene 40 ovejas, ¿cuánto debe pagar? Para tener claro todo esto, ya sabemos cuánto es el nisab de los camellos, de las vacas y de las ovejas, ¿sí? Y de las ovejas aplica también los cabritos y todo lo... Igual las vacas, las reses en general. Vamos a compartir en la página un cuadro de si yo tengo 5 camellos, ¿qué es lo que debo pagar como zakat? Si yo tengo 30 vacas, ¿qué es lo que debo pagar como zakat? Si yo tengo 40 ovejas, ¿qué es lo que debo pagar como zakat? Es decir, ¿cuántas cabezas de animales debo pagar como zakat? ¿Sí? ¿Sí? Esto lo tenemos ya, de hecho lo hemos mencionado anteriormente cuando hemos estado dando las clases de jurisprudencia islámica, ¿sí? Y no hay problema, lo vamos a volver a repetir y vamos a compartir con ustedes un cuadro, vamos a compartir una imagen donde para aquellas personas que tienen ganado sepan cuánto deben pagar de zakat si su ganado alcanzan las 5 cabezas, las 30 cabezas o las 40 cabezas de camellos, vacas o ovejas respectivamente, ¿sí?
En este momento solamente nos toca mencionar cuáles son las categorías de la obligatoriedad del zakat. La primera categoría, el athman, oro y plata, y por extensión el dinero. La segunda categoría es lo que acabamos de mencionar, el zakat del ganado, ¿sí? Incluye camellos, vacas y ovejas. La tercera categoría de la obligatoriedad del zakat es el zakat de los productos agrícolas que incluyen los cultivos, los frutos y los granos. La tercera categoría de la obligatoriedad del zakat es el zakat de los, repito, de los productos agrícolas, de los cultivos, que incluye los cultivos, los frutos y los granos, ¿sí? Ahora, solo es obligatorio en el caso de los frutos que se puedan medir en sa'a o equivalentes. ¿Qué es un sa'a? Un sa'a es la medida de las manos del profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. El profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, cuando medía algo, lo medía de esta manera. Cogía de los costales de los sacos con sus manos y llevaba. Sacaba de los sacos y depositaba en algún recipiente, ¿sí? Eso es un sa'a, una medida, ¿sí? No sé, hoy en día no existe esta medida, es simplemente, por eso se toma o equivalentes, ¿sí? Y pueden ser puedan ser almacenados. Entonces, repito, la tercera categoría es el zakat de los productos agrícolas que incluyen los cultivos, los frutos y los granos. Solo es obligatorio en el caso de los frutos que se puedan medir en sa'a o equivalentes. ¿Qué quiere decir equivalentes? Kilos, ¿sí? Por ejemplo, ¿a cuánto equivale un sa'a en kilos? Es su equivalente, ¿sí? Y puedan ser almacenados tal como el trigo, tal como los dátiles, tal como las pasas, tal como el maíz, etc. Entonces, si pueden ser pesados, si pueden ser medidos en sa'a o en sus equivalentes, ya sea en kilos, en libras, etc., y puedan ser almacenados, entonces se paga el zakat, ¿sí? Solo es obligatorio pagar el zakat de los frutos que puedan ser medidos y almacenados, ¿sí? Mientras que en el caso de aquello que no puede ser almacenado, como en el caso de la sandía, por ejemplo, la sandía no se almacena, la sandía una vez que se cosecha se vende, se empieza a vender, ¿sí? No se almacena. O la granada, por ejemplo, tampoco se almacena. O los plátanos tampoco se almacena. Y cuando hablamos de almacenar, estamos hablando de almacenar buen tiempo, no estamos hablando de lo que yo saco del campo y lo almaceno 1 o 2 días para su siguiente traslado. No, estamos hablando de lo que se, perdón, de lo que se almacena durante un largo tiempo, de lo que es posible almacenar durante un largo tiempo y no se echa a perder, ¿sí? En el caso de aquellos frutos que no pueden ser almacenados, como en el caso, repito, de la sandía, de la granada, de los plátanos, etc., no se debe pagar zakat. Repito una vez más, no se paga zakat por aquellos frutos que no pueden ser almacenados. Solo se paga zakat por aquellos frutos, por aquellos productos agrícolas que pueden ser medidos en sa'a o en sus equivalentes, libras, kilos, etc., y puedan ser a su vez almacenados, ¿sí? Espero que haya quedado claro esta tercera categoría. El profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam informó sobre el nisab. El profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam informó sobre el nisab de los productos agrícolas cuando dijo: no se debe pagar zakat por menos de 5 ausuq de dátiles. No se debe pagar zakat por menos de 5 ausuq de dátiles. Y este es un hadith
que está compilado por el Imam al-Bukhari y el Imam Muslim. En ambas enciclopedias se encuentra este hadith. Ahora, ¿qué es un awsuq? Un awsuq, o mejor dicho, awsuq es el plural de wasq. ¿Y qué es un wasq? Wasq es una medida de volumen, ¿sí? Y no de peso. Es una medida de volumen y no de peso, ¿sí? Es una medida que está contemplada en la jurisprudencia islámica, en el fiqh, y equivale aproximadamente a 300 sa'a. 300 sa'a. Repito una vez más, el profeta Muhammad sallallahu alayhi wasallam dijo sobre el nisab de los productos agrícolas: no se debe pagar zakat por menos de 5 awsuq. El agricultor que tenga menos de 5 awsuq no debe pagar zakat, ¿sí? No debe pagar zakat. Y repito, awsuq es el plural de un wasq, que es una medida de volumen y no de peso que está contemplada en la Sharia, en la jurisprudencia islámica, y que equivale a 300 sa'a, ¿sí? Aproximadamente unos, lo han calculado, es una medida aproximada de 612 kilos de trigo de buena calidad. 612 kilos de trigo de buena calidad. Si la cosecha tiene esta cantidad o más, entonces se paga zakat, ¿sí? Ahora, hermanos y hermanas, hay que tener esto, hay que tratar de ir anotándolo porque es importante entenderlo. Tal vez alguno de nosotros tiene campo, se dedica a la agricultura o a la ganadería, entonces es importante saberlo. No solamente limitarnos a saber cuánto es el nisab del oro, de la plata y el dinero. Es lo más común, sí, pero hay personas que se dedican a estos dos campos que estamos mencionando. Ahora, el zakat de la cosecha, el zakat de la cosecha se debe pagar cuando las cosechas maduran. El zakat de la cosecha se debe pagar cuando las cosechas maduran, ¿sí? Ahora, esto es cuando los granos se endurecen y los frutos tienen buena apariencia para la cosecha. Cuando esto sucede, recién entonces se debe pagar el zakat. Allah subhanahu wa ta'ala dice en el sagrado Corán: el día de la cosecha den la parte que corresponde. El día de la cosecha den la parte que corresponde. Entonces, ¿cuándo se paga el zakat de la cosecha? Cuando las cosechas maduran. Cuando los granos se endurecen y los frutos tienen buena apariencia para ser cosechada, ¿sí? El monto, hermanos y hermanas, el monto que se debe pagar de zakat es el 10% de lo que se haya regado sin costo alguno. El 10% de lo que se haya regado sin costo alguno, es decir, que se haya regado mediante la lluvia, mediante canales de riego y que no implique un gasto para el agricultor. Cuando se ha regado de esta manera natural, sin costo alguno, el día de la cosecha se debe pagar el 10%. El 10%, recuerden siempre que se haya regado sin costo alguno. La lluvia, canales de riego, etc. ¿Sí? De este concepto, es el concepto que se ha propagado, el concepto del diezmo. El diezmo únicamente es contemplado en la Sharia en el ámbito de la agricultura y solo en el momento de la cosecha, ¿sí? Ahora, y solo siempre y cuando se haya regado de manera natural sin costo alguno, ¿sí? Por medios naturales, como repito, con agua de lluvia, manantiales, canales de riego, etc., ¿sí?
Ahora, si por el contrario hubo un costo por el riego, el agricultor asume un costo por adquirir el agua con la cual regar su campo, o utilizando bombas de agua, utilizando máquinas que le permitan a él acceder al agua, entonces ya no paga el 10%, sino únicamente paga el 5% de la cosecha el día que le toque cosechar. ¿Sí? Esto hay que tenerlo claro. ¿Sí? El 2.5% se paga en lo relacionado al oro, la plata y el dinero. En la cuestión de los animales se paga con animales, pero en lo que respecta a la cosecha, se paga el 10% si es de manera natural, si se ha regado de manera natural y se paga el día de la cosecha, y si se ha regado de manera industrial, digamos, o implica un costo para el agricultor, entonces solo se paga el 5% el día de la cosecha. Cuarta categoría, el zakat de la propiedad comercial. ¿Sí? El zakat de la propiedad comercial. Ahora, esto incluye a todo tipo de bienes con fines comerciales. Todo tipo de bienes con fines comerciales está implícito dentro del zakat de la propiedad comercial. ¿Sí? Ahora, todo tipo de bienes con fines comerciales cuyo valor se suma a los activos en efectivo y luego se saca el 2.5% y se paga como zakat. Así de sencillo. Una persona que posee propiedades comerciales, y repito una vez más, incluye todo tipo de bienes con fines comerciales, todo tipo de bienes, siempre que sean con fines comerciales. Entonces, su valor se suma a los activos que se posee en efectivo y luego se saca el 2% y se paga como zakat. ¿Sí? Entonces, estas son las 4 categorías de la obligatoriedad del zakat, mis queridos hermanos y hermanas. El zakat del athman, el oro y la plata y el dinero. El zakat del ganado, el zakat de la cosecha de los productos agrícolas y el zakat de los bienes o de la propiedad comercial. ¿Sí? Espero haya quedado claro para todos ustedes. Recuerden que siempre pueden enviar sus preguntas a nuestra página y nosotros, inshallah, nos encargamos de responderle. ¿Sí? Barakallahu fikum, hermanos y hermanas. Que Allah nos permita seguir aprendiendo de lo que sea beneficioso para nosotros y que a su vez también nos conceda el beneficio de lo que aprendemos. Porque pues de nada nos sirve aprender algo que no nos beneficia y de nada nos sirve no aprender algo y no obtener el beneficio. ¿Sí? Le pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que nos conceda piedad, que conceda piedad a nuestras almas, que las purifique. Le pedimos eso ya que Allah subhanahu wa ta'ala es quien mejor las purifica. Es Allah subhanahu wa ta'ala el guardián y señor de todos y cada uno de nosotros. ¿Sí? Nos detenemos en este punto y en la próxima lección, inshallah, vamos a hablar sobre las normas del zakatul fitr. El zakatul fitr es ese zakat que se paga en el mes de Ramadán. ¿Sí? Barakallahu fikum, hermanos y hermanas. Nos vemos en la próxima clase. Jazakumullahu khairan. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk.